El Imperio Persa fue una de las civilizaciones más grandes y poderosas de la historia, abarcando territorios que se extendían desde el actual Irán hasta Egipto y más allá. Pero, ¿qué lo hizo tan fascinante? La respuesta radica en su riqueza cultural, su organización social y sus avances en administración y arquitectura. Sin embargo, a pesar de su grandeza, muchos aspectos de este imperio continúan envueltos en el misterio. ¿Qué secretos guarda su legado? A lo largo de los siglos, el Imperio Persa ha sido objeto de estudios, pero aún persisten preguntas intrigantes. Por ejemplo, ¿quién fue realmente Zaratustra, el fundador del zoroastrismo? ¿Y qué papel desempeñó en la vida espiritual de los persas? Su figura es un enigma que ha fascinado a historiadores y teólogos por igual. Y no podemos olvidar el asombroso relato de la desaparición del ejército de Cambises. Un contingente de aproximadamente 50.000 hombres se desvaneció en el desierto egipcio sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que un ejército tan vasto pudiera desaparecer sin que nadie supiera qué ocurrió? Los misterios no terminan ahí. Imaginemos el oro perdido de los aqueménidas. Ante la llegada de Alejandro Magno, se dice que el tesoro del imperio fue escondido. Pero, ¿dónde está ese tesoro hoy? ¿Qué secretos se ocultan en los rincones de la historia persa? Pasargada, la primera capital persa, es conocida por sus famosos jardines, pero su construcción sigue siendo un secreto. ¿Cómo se diseñaron esos jardines tan avanzados para su época y qué tecnología se utilizó para su irrigación? La ingeniería persa parece haber sido excepcional, pero los detalles precisos continúan siendo un rompecabezas. La conexión entre los persas y civilizaciones más antiguas como Sumeria y Babilonia también plantea preguntas emocionantes. ¿Qué vínculos existieron realmente entre estas culturas y cómo influyeron unas en otras? Y hablando de influencias, el incendio de Persépolis es otro enigma. ¿Fue este un acto deliberado orquestado por Alejandro Magno o simplemente un accidente? Las versiones varían, pero la verdad sigue siendo esquiva. Los bajorrelieves persas son otra fuente de misterio. Muchos de estos relieves contienen simbolismo oculto. ¿Qué significados se esconden detrás de los gestos y las posiciones de los personajes representados? La organización militar de los inmortales, una de las fuerzas más temidas de la antigüedad, también despierta curiosidad. ¿Qué tácticas y estructuras mantenían en secreto? ¿Cuáles eran los secretos detrás de su éxito en el campo de batalla? Los conocimientos astronómicos de los magos persas son igualmente fascinantes. ¿Hasta qué punto dominaban la ciencia de los astros y podían predecir fenómenos celestiales? Y no olvidemos la Biblioteca Real de Persépolis, un lugar que albergaba miles de tablillas y documentos. La destrucción de este tesoro de conocimiento plantea una pregunta inquietante. ¿Qué información valiosa se perdió para siempre? Finalmente, ¿qué ocurrió realmente con Ciro el Grande? Su tumba en Pasargada ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Es realmente su lugar de descanso o simplemente un monumento más? A medida que exploramos estos misterios del Imperio Persa, nos damos cuenta de que su legado es mucho más que conquistas y riquezas. Es un entramado de enigmas que nos invita a indagar más allá de lo evidente. La historia persa, con todos sus secretos, sigue siendo una de las más intrigantes y cautivadoras de la antigüedad. ¿Qué otros misterios nos revelarán los ecos del Imperio Persa en el futuro? Zaratustra, un nombre que resuena a lo largo de la historia, es una figura tan enigmática como fascinante. Pero, ¿quién fue realmente este personaje que ha influido en tantas religiones y filosofías a lo largo de los siglos? Los historiadores aún debaten su vida, su época y las circunstancias de su muerte. ¿Fue un profeta que vivió en el siglo VI a.C. o su existencia se remonta a épocas aún más antiguas? Las teorías varían, y cada una agrega una capa más al misterio que lo rodea. La mayoría de las tradiciones sitúan a Zaratustra en el antiguo Irán, un lugar donde las ideas sobre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, comenzaron a tomar forma. Pero, ¿qué hay de su mensaje? ¿Por qué su enseñanza ha perdurado tanto tiempo? Zaratustra introdujo el concepto de un Dios único, Ahura Mazda, y habló sobre la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Este mensaje resonó no solo entre los persas, sino también en civilizaciones que tomarían prestadas sus ideas. ¿Podría ser que su influencia se extendiera incluso hasta el judaísmo y el cristianismo?
Un aspecto intrigante de Zaratustra es la ambigüedad que rodea su muerte. Algunos relatos sugieren que fue asesinado, mientras que otros indican que pudo haber muerto de causas naturales. La falta de consenso sobre este evento crucial añade un aire de misterio a su figura. ¿Fue su muerte un acto de violencia o un desenlace pacífico? La respuesta a esta pregunta podría revelar mucho sobre el impacto de su vida y enseñanzas. Los textos sagrados que se le atribuyen, los gathas, son una colección de himnos que aún se estudian por su profundo significado. Pero, ¿qué secretos podrían estar escondidos entre sus versos? Algunos estudiosos creen que contienen referencias a rituales antiguos y prácticas que han desaparecido con el tiempo. ¿Podrían esos rituales ofrecer pistas sobre la espiritualidad de los antiguos persas? El zoroastrismo, la religión que Zaratustra fundó, se convirtió en la fe dominante en el imperio persa, pero ¿cómo se mantuvo relevante a lo largo de los siglos? A pesar de su declive tras la llegada del Islam, muchos elementos de su filosofía perduran en la cultura persa moderna. ¿Es posible que la esencia de sus enseñanzas haya encontrado nuevas formas de expresión a través de los años? A medida que exploramos la vida de Zaratustra, es imposible no preguntarse sobre su legado. ¿Es su figura un símbolo de esperanza y renovación? Su mensaje de lucha contra el mal ha inspirado a generaciones, y su figura ha sido reinterpretada en diversas culturas. Pero, ¿cuánto de su vida es historia y cuánto es mito? Las fronteras entre ambos son difusas y están llenas de ambigüedades. El zoroastrismo también nos deja con preguntas sobre sus rituales y prácticas. ¿Qué lugar ocupaban los elementos naturales en su adoración? El fuego, el agua y la tierra tenían un papel fundamental en su religión. ¿Acaso esta conexión con la naturaleza refleja una cosmovisión que se ha perdido en el mundo moderno? Este es otro de los misterios que nos invita a reflexionar sobre la sabiduría de los antiguos. A lo largo de los siglos, muchas culturas han reivindicado a Zaratustra como uno de sus propios sabios. ¿Por qué su figura ha sido tan atractiva para tantas civilizaciones? La búsqueda de la verdad y la lucha contra el caos son temas universales que resuenan en el corazón de la humanidad. Quizás sea esta conexión con lo humano lo que ha permitido que su legado perdure. El hecho de que no existan retratos contemporáneos de Zaratustra añade otra capa de misterio. ¿Cómo se veía realmente? Su imagen ha sido idealizada y transformada a lo largo de los años. Algunos lo han representado como un sabio anciano, mientras que otros lo ven como un guerrero espiritual. Esta diversidad de representaciones refleja las diversas interpretaciones de su mensaje. A medida que nos adentramos en la historia de Zaratustra, no podemos olvidar el contexto político en el que vivió, cómo influyó el imperio persa en la difusión de sus ideas. Su conexión con la nobleza persa y su relación con los reyes aqueménidas fueron fundamentales para el desarrollo del zoroastrismo como religión estatal. Pero, ¿qué sucedió cuando el imperio comenzó a desmoronarse? La figura de Zaratustra también ha sido objeto de debate en la filosofía moderna. ¿Cómo se relacionan sus enseñanzas con el pensamiento contemporáneo? Algunos filósofos han encontrado en su mensaje una crítica a las estructuras de poder y una llamada a la responsabilidad individual. Podría ser que, a pesar de haber vivido hace más de 2000 años, su sabiduría siga siendo relevante en la actualidad. El viaje por la vida y el legado de Zaratustra es un recordatorio de que el conocimiento y la espiritualidad son caminos en constante evolución. La búsqueda de respuestas a las preguntas que nos dejó es un viaje que todos podemos emprender. A medida que desentrañamos los misterios de su vida, también comenzamos a comprender mejor nuestro propio lugar en la historia. La figura de Zaratustra, con todos sus enigmas, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones futuras. En este sentido, su legado no solo es un eco del pasado, sino una brújula para el futuro. En el vasto desierto egipcio, un ejército de 50.000 hombres desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Cómo es posible que una fuerza tan formidable se esfumara en las arenas del tiempo? Esta es la historia de la desaparición del ejército de Cambises, un enigma que ha intrigado a historiadores y arqueólogos por siglos. Cambises II, el hijo de Ciro el Grande, fue un rey ambicioso que decidió conquistar Egipto. Su campaña fue audaz, y su ejército estaba compuesto por miles de soldados leales, preparados para enfrentar cualquier desafío.
Sin embargo, según las crónicas históricas, en el año 622 a.C., ese masivo contingente se perdió en un desierto que parecía devorar hombres y caballos por igual. ¿Qué sucedió realmente durante esa travesía? Los relatos antiguos sugieren que el ejército se adentró en el desierto buscando una ruta hacia el oasis de Siwa, donde se encontraba un famoso oráculo. Pero, ¿quiénes eran estos soldados y qué información poseían sobre el terreno que estaban a punto de cruzar? Se dice que las condiciones eran extremas, con tormentas de arena que podían desorientar incluso al más experimentado de los viajeros. Pero, más allá de las adversidades naturales, ¿hubo algún error estratégico que contribuyó a esta desaparición? Algunos historiadores especulan que la falta de provisiones y la desorganización pudieron ser factores determinantes. Sin embargo, otros sugieren que la leyenda ha crecido con el tiempo, alimentándose de la fascinación por lo desconocido. ¿Podría haber habido un elemento sobrenatural en la desaparición del ejército? La idea de que fuerzas místicas o divinas intervinieron en su destino ha sido tema de conversación durante milenios. Las teorías sobre el destino del ejército son variadas. Algunos creen que podrían haber sido capturados por tribus nómadas del desierto. Otros, más pesimistas, consideran que todos fueron tragados por las arenas, convirtiéndose en un eco del pasado. Sin embargo, no existe evidencia concreta que confirme ninguna de estas hipótesis. ¿Es posible que el desierto haya ocultado su paradero para siempre? La búsqueda de respuestas ha llevado a exploraciones arqueológicas en los últimos años. Hasta la fecha, se han encontrado algunos restos de lo que podrían ser campamentos, pero nada concluyente. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la historia persa? La desaparición del ejército de Cambises se ha convertido en un símbolo de lo efímero que puede ser el poder y la grandeza. En un mundo donde cada paso se documenta y cada acontecimiento queda registrado, la falta de información sobre un evento tan trascendental es desconcertante. ¿Qué lecciones podríamos aprender si supiéramos lo que realmente sucedió? Tal vez esta historia nos advierte sobre los peligros de la ambición desmedida y de la falta de preparación. Incluso hoy, el misterio continúa fascinando a quienes se adentran en la historia del Imperio persa. La historia de la desaparición del ejército de Cambises no solo es un relato de un fracaso militar, sino también un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestro control. ¿No es asombroso pensar que, a pesar de todos nuestros avances, todavía hay secretos enterrados en la arena? La búsqueda de este ejército perdido podría parecer una tarea desesperada, pero la curiosidad humana siempre encuentra la manera de seguir adelante. ¿Cuántos otros misterios aguardan ser descubiertos en el vasto desierto? ¿Qué otras historias de valientes guerreros y reyes olvidados están esperando a que alguien las cuente? Cambises II puede haber perdido a su ejército, pero su historia ha permanecido viva, alimentando el interés por el pasado. La intrigante narrativa de su desaparición invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el destino de los imperios. A medida que seguimos explorando los secretos de la historia persa, no podemos evitar un sentimiento de admiración por aquellos que, a pesar de todo, se atrevieron a desafiar lo desconocido. La historia del ejército desaparecido se convierte así en un espejo, reflejando nuestras propias luchas y ambiciones. A medida que buscamos respuestas, también nos encontramos a nosotros mismos en la búsqueda de significado. ¿Acaso no somos todos exploradores en nuestras propias travesías, intentando desentrañar los misterios que nos rodean? Finalmente, aunque el destino del ejército de Cambises pueda permanecer en la penumbra, su legado sigue vivo. Las preguntas que plantea son más importantes que las respuestas que aún no tenemos. ¿Qué otras historias y misterios aguardan ser revelados en el vasto océano de la historia? La desaparición de este ejército nos recuerda que, a veces, lo que no se sabe puede ser tan poderoso como lo que se conoce. Así que la próxima vez que pienses en el Imperio persa, recuerda que hay más de lo que parece en la superficie. Cada rincón del pasado está lleno de enigmas esperando ser desentrañados. Y el ejército de Cambises es solo uno de muchos misterios que nos invitan a seguir explorando. ¿Estás listo para el siguiente descubrimiento? El oro perdido de los aqueménidas es un misterio que despierta la curiosidad de historiadores y aficionados por igual. ¿Dónde fue a parar la increíble riqueza que acumuló uno de los imperios más poderosos de la antigüedad?
Se dice que sus tesoros eran tan vastos que incluso un pequeño fragmento podría cambiar la fortuna de una nación. Pero tras la llegada de Alejandro Magno, el destino de este oro se tornó incierto. Al final del siglo IV antes de nuestra era, el imperio persa se encontraba en su apogeo. Sin embargo, las fuerzas de Alejandro, un estratega militar sin igual, desataron una serie de campañas que arrasaron con la estructura del imperio. La caída de Persépolis marcó un antes y un después. Y después de su conquista, la pregunta que todos se hicieron fue: ¿dónde se escondió la riqueza del imperio antes de la invasión? Se cuenta que al ver que el imperio se desmoronaba, los persas tomaron medidas drásticas. ¿Acaso escondieron su oro en algún lugar secreto para protegerlo de los conquistadores? Algunos relatos sugieren que se utilizaron rutas antiguas y escondites en las montañas para ocultar el tesoro. Imagina el nerviosismo de los guardianes de estos secretos, quienes sabían que su vida dependía de mantener la ubicación del oro bajo estricta vigilancia. Los historiadores han especulado sobre posibles lugares de escondite. Algunos mencionan que el tesoro pudo haber sido enterrado en las profundidades del desierto, mientras que otros apuntan hacia las montañas del Zagros, donde los paisajes abruptos podrían haber servido como refugio perfecto. Pero, ¿por qué no se ha encontrado nada hasta ahora? La vasta extensión de estas áreas y las condiciones difíciles de exploración podrían ser parte de la respuesta. Por otro lado, el oro perdido no solo es un tema de interés arqueológico. Su búsqueda ha inspirado leyendas y mitos a lo largo de los siglos. ¿Cuántas historias no se han tejido sobre el oro de los aqueménidas? Desde cazadores de tesoros hasta exploradores, muchos han intentado desentrañar este enigma. Pero, hasta ahora, todo ha resultado en más preguntas que respuestas, lo que solo alimenta la fascinación por el tema. ¿Podría ser que el oro nunca fue escondido? Algunos investigadores creen que, en realidad, fue saqueado durante las guerras. Alejandro y sus tropas podrían haber llevado consigo grandes cantidades de tesoros. Si esto es cierto, ¿dónde se encuentran hoy? La idea de que una parte del oro persa se haya dispersado por el mundo es tan intrigante como la posibilidad de que todavía esté oculto en algún lugar remoto. Los relatos históricos mencionan que los tesoros de Persépolis eran tan impresionantes que incluían no solo oro, sino también joyas, objetos de arte y otros bienes de valor incalculable. Pero a medida que las décadas pasaron, ¿qué sucedió con esas riquezas? Algunos creen que fueron destruidas en el incendio de la ciudad, mientras que otros sostienen que fueron robadas y vendidas en mercados lejanos. La búsqueda del oro perdido ha llevado a muchos a preguntarse si hay algún mapa antiguo que indique su ubicación. A lo largo de los años, se han descubierto documentos que sugieren rutas comerciales y escondites potenciales, pero ninguno ha proporcionado una pista definitiva. ¿Hasta qué punto los antiguos persas eran astutos en proteger su tesoro? Los relatos de su inteligencia estratégica son bien conocidos, pero ¿realmente tomaron precauciones para ocultar su riqueza? La fascinación por el oro de los aqueménidas también ha llevado a la creación de teorías más sorprendentes. Algunos creen que el tesoro fue llevado a tierras lejanas, como India, o incluso más allá, como una forma de asegurarse de que no cayera en manos enemigas. Pero, ¿cómo se asegura un tesoro tan inmenso en un viaje tan largo? La logística detrás de tales movimientos es un misterio en sí misma. Siguiendo esta línea de pensamiento, la idea de que el oro pudiera haber sido dividido entre varios líderes persas también ha surgido. Podría ser que cada región del imperio había guardado su parte de la riqueza, escondiéndola para protegerla del saqueo. Esta teoría sugiere que, en lugar de un solo escondite, el oro podría estar diseminado en múltiples lugares, lo que complicaría aún más su descubrimiento. Las leyendas sobre el oro persa también han influido en la cultura popular. Libros, películas y documentales han explorado la idea de que este tesoro aún existe, esperando ser encontrado por el aventurero adecuado. ¿Qué otros misterios podrían estar relacionados con este oro desaparecido? La combinación de historia, aventura y el deseo humano por el tesoro ha perpetuado la búsqueda de esta riqueza. Mientras tanto, la falta de evidencia concreta ha llevado a algunos a cuestionar la realidad del oro perdido. ¿Es posible que el tesoro nunca haya sido tan vasto como se dice? O, por el contrario, ¿podría ser que la historia de su riqueza haya sido exagerada para crear un mito que perdurara en el tiempo?
La historia está llena de relatos que se han distorsionado con el paso de los años. Y este podría ser uno de ellos. A medida que se continúan las exploraciones arqueológicas en los territorios antiguos del Imperio Persa, la esperanza de encontrar alguna pista sobre la fortuna perdida persiste. ¿Qué nuevos descubrimientos podrían cambiar nuestra comprensión de esta historia? La arqueología siempre tiene la capacidad de sorprendernos, y cada hallazgo puede desenterrar fragmentos de un pasado que aún tiene mucho que revelar. Finalmente, la búsqueda del oro perdido de los aqueménidas plantea una reflexión más profunda. ¿Qué significa realmente la riqueza en el contexto de la historia? Más allá de su valor material, el oro perdido representa el legado de un imperio que, aunque desapareció, sigue dejando preguntas sin respuesta. Y así, el misterio del oro persa continúa vivo, desafiando a generaciones a buscar en las sombras de la historia, donde los secretos aún esperan ser descubiertos. Los jardines de Pasargada, considerados una de las maravillas del mundo antiguo, han fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Pero, ¿qué los hace tan especiales? La verdad es que su construcción y diseño siguen siendo un verdadero enigma. ¿Cómo pudieron los persas, en plena antigüedad, crear un sistema de jardines tan sofisticado que desafiaba las limitaciones de su tiempo? Se dice que estos jardines eran una muestra del poderío y la grandeza del imperio persa. Pero ¿cómo lograron hacer que un paisaje desértico floreciera de tal manera? En un entorno donde el agua es escasa, los jardines utilizaban un ingenioso sistema de irrigación. Pero, ¿cuál era la fuente de este agua y cómo se aseguraban de que llegara a cada rincón del jardín? La respuesta podría estar en los qanats, esos túneles subterráneos que transportaban agua desde las montañas. Sin embargo, la ingeniería detrás de su construcción sigue siendo un misterio. ¿Qué tipo de plantas crecían en estos jardines? Aunque se habla de flores exóticas y árboles frutales, no hay evidencia concreta que confirme su variedad exacta. Podrían incluso haber cultivado plantas que hoy en día consideramos raras o extintas. La falta de registros escritos complica aún más esta cuestión. Nos encontramos ante un vacío que deja volar nuestra imaginación. La disposición de los jardines también plantea interrogantes. ¿Estaban divididos en secciones específicas o seguían un patrón geométrico? Algunos relatos sugieren que eran un reflejo del diseño del paraíso, con agua fluyendo en canales que simbolizaban la vida. Pero, ¿cómo se lograba mantener un equilibrio tan perfecto entre la estética y la funcionalidad? La combinación de elementos como el agua, la vegetación y la arquitectura debió ser meticulosamente planificada. La vida en estos jardines no se limitaba a la belleza natural. Se cree que eran un lugar de esparcimiento y contemplación para la élite persa. Pero, ¿quiénes eran las personas que disfrutaban de este esplendor? ¿Y qué tipo de actividades se realizaban en estos espacios? Algunos historiadores sugieren que podían ser también un refugio espiritual, un lugar donde se llevaban a cabo rituales y ceremonias en honor a los dioses. Sin embargo, la historia no se detiene aquí. La llegada de Alejandro Magno marcó un punto de inflexión. ¿Qué sucedió con los jardines de Pasargada tras su conquista? Existen teorías que sugieren que los jardines fueron destruidos o descuidados, pero ¿fue esto un acto deliberado? La historia a menudo está llena de actos de destrucción, pero también de preservación. ¿Qué legado dejaron atrás esos jardines para las generaciones futuras? A través de los siglos, el misterio de su ubicación exacta y su diseño ha perdurado. ¿Podrían los jardines de Pasargada haber influido en la creación de otros jardines en distintas culturas? La respuesta podría estar en la forma en que los antiguos persas concebían la relación entre el hombre y la naturaleza. Su legado no solo se limita a su construcción, sino que también podría haber inspirado a civilizaciones posteriores en su búsqueda de armonía con el entorno. La arqueología moderna ha intentado desentrañar este enigma. Investigaciones recientes han revelado indicios de su existencia a través de restos de estructuras y canales. Pero, ¿realmente se ha encontrado la clave para entender su funcionamiento? La verdad es que, a pesar de los avances, muchos aspectos siguen siendo desconocidos. Las excavaciones continúan y con cada hallazgo se abren nuevas preguntas. Uno de los aspectos más intrigantes es el simbolismo que podría haber detrás de su diseño. ¿Era solo un jardín o un símbolo del poder divino en la tierra?
Muchos expertos sugieren que estos jardines eran un reflejo de la visión persa del mundo, donde el agua y la vegetación simbolizaban la prosperidad, la vida y la conexión con lo divino. Pero, ¿podemos realmente descifrar todos sus significados ocultos? Los jardines de Pasargada también nos llevan a cuestionar la relación entre los espacios naturales y la arquitectura. ¿Cómo lograron los persas integrar la naturaleza en su entorno construido de manera tan armónica? La fusión de jardines y arquitectura es un tema que ha resonado a lo largo de la historia, pero los persas parecen haberlo dominado de una manera única. Con el paso del tiempo, el legado de estos jardines se ha desvanecido. ¿Qué han aprendido otras culturas de su existencia? La conexión con la naturaleza que promovían ha sido objeto de estudio en la actualidad. En un mundo cada vez más urbanizado, la búsqueda de espacios verdes y sostenibles es más relevante que nunca. ¿Podría ser que, a pesar de su desaparición, los jardines de Pasargada sigan enseñándonos lecciones valiosas sobre cómo vivir en armonía con nuestro entorno? Finalmente, la pregunta persiste. ¿Realmente conoceremos algún día los secretos de los jardines de Pasargada? A medida que la tecnología avanza y las excavaciones continúan, quizás descubramos más sobre estos fascinantes espacios. Pero por ahora, su misterio perdura, invitándonos a soñar y a preguntarnos sobre un pasado que aún guarda secretos por revelar. La conexión entre los persas y civilizaciones más antiguas es un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. Pero, ¿qué lazos reales existieron entre los persas y las antiguas culturas de Sumeria, Babilonia e incluso India? Para entender esta cuestión, primero necesitamos explorar la vasta extensión del Imperio Persa y cómo éste se entrelazó con otras culturas a lo largo de su historia. Los persas, bajo el mando de la dinastía aqueménida, se expandieron desde las montañas de Irán hasta las tierras de Egipto y, en algunos momentos, hasta la India. Durante este auge, absorbieron influencias de las civilizaciones que conquistaron y, a su vez, dejaron una huella indeleble en ellas. Pero, ¿cómo se manifestaron estas influencias? Por ejemplo, se han encontrado similitudes en la escritura cuneiforme utilizada en Babilonia y ciertos registros administrativos persas. ¿Podría ser que los persas adoptaran y adaptaran prácticas de sus predecesores, o quizás establecieran un sistema de comunicación que unificara su vasto imperio? La religión también juega un papel crucial en esta conexión. El zoroastrismo, la fe predominante en Persia, comparte raíces con las antiguas creencias de Mesopotamia. Este culto al fuego y la dualidad entre el bien y el mal podría haber influenciado otros sistemas de creencias en la región. Pero, ¿fue el zoroastrismo una simple adaptación de mitos sumerios y babilónicos, o representó un desarrollo único que marcó un cambio en la espiritualidad de la época? Al hablar de la cultura material, las similitudes son igualmente intrigantes. Los persas adoptaron muchas técnicas de construcción y decoración de las civilizaciones que los precedieron. Por ejemplo, los majestuosos zigurats de Mesopotamia parecen haber influido en la arquitectura persa, especialmente en la construcción de templos y palacios. ¿Es posible que estos gigantes de piedra sirvieran de inspiración para la monumentalidad de Persépolis, la joya del imperio persa? Otro aspecto fascinante es la conexión comercial. Las rutas de comercio que conectaban el Mediterráneo, Asia y África permitían un intercambio constante de ideas, bienes y culturas. Los persas, al controlar estas vías, se convirtieron en intermediarios de un vasto conocimiento. Pero, ¿qué información y tradiciones se transmitieron a través de estas conexiones? Desde técnicas agrícolas hasta filosofías de vida, el flujo de conocimiento entre estas civilizaciones fue vital para su desarrollo. A medida que los persas se expandieron, llevaron consigo no solo su cultura, sino también sus conocimientos. Por ejemplo, las innovaciones en agricultura y riego que se implementaron en Persia pudieron haber sido influenciadas por las prácticas de los sumerios. ¿Qué secretos de cultivo y técnicas agrícolas se intercambiaron entre estas tierras fértiles y cómo impactaron en la producción de alimentos a lo largo de las generaciones? En el ámbito de la astronomía, los magos persas eran conocidos por sus conocimientos avanzados. Sin embargo, muchos de estos saberes pueden rastrearse hasta las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. ¿Hasta qué punto los persas se beneficiaron de los logros astronómicos de sus predecesores?
Utilizaron estos conocimientos para mejorar la navegación, la agricultura e incluso la planificación de sus festivales religiosos. La lengua también es un aspecto que merece atención. El antiguo persa, la lengua oficial del imperio, se desarrolló a partir de diversas influencias lingüísticas, incluyendo el idioma acadio de Babilonia. ¿Cómo se entrelazaron estos idiomas y qué impacto tuvieron en la comunicación y la administración del vasto imperio persa? Además, las tradiciones artísticas de Persia muestran claras influencias de sus vecinos. Las representaciones de figuras mitológicas y escenas cotidianas en el arte persa tienen ecos de las antiguas tradiciones babilónicas. ¿Qué mensajes ocultos se encuentran en estas representaciones? ¿Son simplemente decorativas o transmiten profundas verdades culturales y espirituales? La interacción con India también es digna de mención. La influencia cultural y económica fue mutua. Los persas introdujeron prácticas administrativas y políticas que se fusionaron con las tradiciones indias, mientras que al mismo tiempo absorbieron elementos de la rica cultura india. ¿Qué legado dejaron estas interacciones en la historia de ambos pueblos? Las conexiones entre los persas y las civilizaciones más antiguas no son un simple juego de influencias culturales, sino un complejo entramado de intercambio e interacción. Cada una de estas culturas aportó algo al vasto mosaico que fue el imperio persa. Pero, al final, ¿qué legado nos dejaron estos vínculos? ¿Podemos entender mejor el mundo antiguo al explorar cómo se entrelazaron estas civilizaciones? La historia de los persas es, por tanto, una invitación a explorar un tiempo en el que las fronteras eran más fluidas y las culturas se influyeron mutuamente de maneras sorprendentes. Aunque muchos misterios permanecen sin resolver, cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender la rica herencia de este imperio que una vez dominó el mundo conocido. ¿Estamos preparados para seguir desenterrando los secretos que aún se esconden bajo las arenas del tiempo? La historia del imperio persa es rica en eventos épicos y figuras legendarias, pero uno de los capítulos más intrigantes es, sin duda, el incendio de Persépolis. Este monumental palacio que simbolizaba la grandeza del imperio fue devastado por las llamas, y la pregunta que surge es, ¿fue este un acto deliberado por Alejandro Magno o simplemente una tragedia accidental? Para entender lo que sucedió debemos adentrarnos en el contexto de aquel tiempo. Persépolis no solo era la capital ceremonial del imperio, sino también un símbolo de poder y cultura. En el año 233 a.C., el mundo estaba en plena transformación. Alejandro, el joven rey macedonio, había llevado su ejército a una serie de victorias impresionantes sobre las fuerzas persas. Pero, a pesar de su éxito, ¿realmente tenía motivos para destruir esta joya arquitectónica? El incendio ocurrió en 1330 a.C., y hay testimonios que sugieren que fue intencional. Algunos relatos antiguos indican que Alejandro, tras haber conquistado Persépolis, decidió vengarse por la destrucción de Atenas durante las guerras médicas. Sin embargo, hay quienes defienden que el fuego fue el resultado de una fiesta desenfrenada, donde los soldados, en su euforia, provocaron el desastre sin intención de dañar el palacio. ¿Qué tan plausible es esta teoría? Mientras tanto, otros historiadores sugieren que la conflagración fue un acto de desprecio, una forma de mostrar que el imperio persa había caído en manos de un conquistador. Pero, ¿por qué un líder tan astuto como Alejandro elegiría destruir una ciudad tan emblemática? Tal vez lo hizo para marcar un hito, un símbolo de su dominio total sobre el mundo conocido. Pero, ¿realmente tenía la necesidad de arrasar con una de las maravillas de su época? La narrativa se complica aún más cuando consideramos las versiones de los sobrevivientes. Algunos afirmaron que el fuego se extendió incontrolablemente debido a las características arquitectónicas del lugar. Persépolis estaba construida principalmente de madera, y eso, combinado con la sequedad del clima, hizo que las llamas se propagaran rápidamente. ¿Es posible que la tragedia fuera simplemente el resultado de un accidente desafortunado en un momento de celebración? Además, el impacto del incendio en la cultura persa fue devastador. Persépolis no solo representaba el poder del imperio, sino también su historia, su arte y su religión. Con su destrucción se perdió una parte fundamental de la identidad persa, que se llevó el fuego consigo. ¿Cuántos secretos, relatos y obras maestras se desvanecieron en las llamas?
Las ruinas que hoy podemos visitar son un testimonio de la grandeza que una vez existió, pero también son un recordatorio de la fragilidad de la civilización. La pregunta persiste: ¿fue el incendio de Persépolis un acto de guerra, un accidente o una mezcla de ambas? Las evidencias son escasas y contradictorias, dejando un manto de misterio que cubre este evento. La figura de Alejandro también merece atención. Era un conquistador, pero también un hombre de cultura, un amante del arte y la filosofía. ¿Realmente podría haber deseado la destrucción de un lugar tan cargado de simbolismo? Algunos creen que, aunque el fuego fue devastador, Alejandro más tarde lamentó la pérdida, sintiendo que había destruido algo que podría haber sido un legado duradero. En este contexto, surgen más preguntas. ¿Qué otros eventos en la historia han sido malinterpretados o mal documentados? ¿Cuántas otras historias han sido distorsionadas por el paso del tiempo? La historia a menudo está llena de matices y sombras, y el incendio de Persépolis es un claro ejemplo de ello. A medida que exploramos este misterio, es esencial recordar que la historia no siempre está escrita en piedra. A menudo es el resultado de relatos, sucesos y decisiones humanas complejas. La verdad detrás del incendio de Persépolis puede que nunca se conozca completamente, pero lo que sí sabemos es que su legado perdura. El incendio de Persépolis no solo destruyó un edificio, también provocó un cambio en la percepción del pueblo persa y su historia. La caída de su capital representaba la caída de un imperio, y eso resonó a través de los siglos. ¿Cómo afectó esto al orgullo nacional persa? ¿Se consideró un punto de inflexión en la historia de la humanidad? Hoy en día, el debate sobre el incendio de Persépolis sigue vivo, y cada nueva investigación arroja más luz sobre este enigma. Sin embargo, al final, lo que queda son las preguntas más que las respuestas. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Persépolis y de su trágico destino? Tal vez la respuesta radique en entender que el pasado es una mezcla de luz y sombra, de gloria y destrucción, y que cada historia tiene varias capas que explorar. Así, el misterio del incendio de Persépolis continúa fascinando y desafiando a historiadores, arqueólogos y curiosos por igual. A medida que profundizamos en la historia del imperio persa, es fundamental recordar que detrás de cada evento histórico hay un mar de preguntas esperando ser exploradas. ¿Estás listo para seguir indagando en las sombras del pasado? El imperio persa es conocido por su rica historia, pero dentro de sus vastos relieves y monumentos se esconden secretos que aún no han sido descifrados. Uno de estos enigmas es el simbolismo oculto que se encuentra en los bajorrelieves persas. ¿Qué significados se ocultan detrás de los gestos, animales y posiciones que vemos en estas impresionantes obras de arte? Los bajorrelieves, que adornan palacios y templos, nos cuentan historias sobre la grandeza del imperio, pero también nos plantean interrogantes. Por ejemplo, ¿qué intención tenían los artistas al elegir representaciones específicas de animales? En algunas escenas se pueden observar leones y toros, que han sido considerados símbolos de poder y fuerza. Pero, ¿realmente eran solo eso? ¿O había un significado más profundo, quizás espiritual o ritual, que se nos escapa? Al observar a los gobernantes persas en estas obras, notamos que a menudo se les muestra en posiciones de autoridad. Sin embargo, algunos de estos gestos parecen estar cargados de significados ocultos. Por ejemplo, ¿por qué un rey persa a veces se presenta con la mano levantada, como si estuviera realizando un saludo o un ritual? ¿Acaso esto simboliza su conexión con lo divino, o podría ser un mensaje para el pueblo sobre su papel como intermediario entre los dioses y los mortales? Otro aspecto intrigante es la representación de figuras que parecen ser mensajeros o portadores de ofrendas. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Eran dignatarios que traían noticias del imperio o representaban algo más? La diversidad de vestimentas y adornos en estas figuras sugiere un nivel de complejidad que invita a la especulación. Cada detalle cuenta una historia, pero las historias que aún no han sido contadas permanecen en la penumbra. Los bajorrelieves también presentan escenas de batallas y conquistas. Al observar estas representaciones, es difícil no preguntarse qué mensaje querían transmitir los gobernantes sobre la guerra. ¿Eran simplemente victorias gloriosas o había un propósito más allá de la celebración de la fuerza militar?
La forma en que se retratan a los enemigos y a los propios guerreros puede revelar una dinámica de poder que va más allá de lo visual. La iconografía persa es rica y variada, y algunos expertos sugieren que ciertos símbolos podrían haber sido utilizados como amuletos o talismanes. Podría ser que estos bajorrelieves no solo eran decorativos, sino que también tenían la intención de proteger a quienes los contemplaban. La mezcla de arte y espiritualidad es un tema recurrente en muchas culturas, y los persas no fueron la excepción. En este contexto, ¿qué rol desempeñaban los rituales en la interpretación de estos símbolos? La religión zoroastriana, que era predominante en el imperio persa, podría haber influido en la manera en que los artistas concebirían sus obras. ¿Se pueden encontrar conexiones entre los relatos mitológicos y las representaciones en los bajorrelieves? La posibilidad de que estos símbolos sirvieran para contar historias sagradas abre una nueva dimensión en la interpretación del arte persa. Algunos estudios sugieren que ciertos animales representados, como el dragón o el ave simurg, podrían estar relacionados con mitos antiguos que se remontan a civilizaciones anteriores. Esto plantea la pregunta: ¿los persas estaban rindiendo homenaje a tradiciones más antiguas o estaban creando su propia narrativa? La influencia de civilizaciones como la sumeria y la babilónica podría haber dejado su huella en el arte persa, y eso nos lleva a cuestionar la originalidad de sus representaciones. Los bajorrelieves también presentan una serie de escenas cotidianas que reflejan la vida en el imperio. ¿Qué nos dicen estas imágenes sobre las costumbres y tradiciones de la sociedad persa? Desde festividades hasta actividades agrícolas, cada escena es una ventana a un mundo en el que la vida cotidiana se entrelaza con la grandeza del imperio. ¿Podrían estos detalles haber sido una forma de propaganda para mostrar la prosperidad del pueblo bajo el mando de sus líderes? La complejidad de los bajorrelieves persas no se limita a su contenido. Su técnica también es digna de mención. ¿Cómo lograron los artistas de la antigüedad crear obras tan detalladas y duraderas? Las herramientas y métodos utilizados siguen siendo objeto de estudio e investigación. A medida que los arqueólogos y expertos examinan estos relieves, cada descubrimiento añade una nueva capa a nuestra comprensión de esta majestuosa civilización. Pero, a pesar de todos los avances en la investigación, hay muchos misterios que permanecen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se transmitieron las tradiciones y significados de generación en generación? La falta de documentación escrita sobre el arte persa hace que sea aún más complicado descifrar el mensaje que estos bajorrelieves intentan comunicar. ¿Podrían ser estas obras el legado de un conocimiento que se perdió con el tiempo? El simbolismo oculto de los bajorrelieves persas continúa fascinando a historiadores y amantes del arte por igual. Cada nuevo análisis puede arrojar luz sobre aspectos que antes habíamos pasado por alto. ¿Es posible que algún día logremos desentrañar todos sus secretos? La búsqueda del conocimiento es, sin duda, un viaje interminable, y el arte persa nos invita a seguir explorando. A través de los siglos, estas obras siguen siendo un testimonio del ingenio humano y la profundidad de la civilización persa. En cada relieve hay historias por contar, significados por descubrir y misterios por resolver. Así que la próxima vez que contemplemos estos bajorrelieves, recordemos que más allá de la belleza estética, hay un universo de simbolismo esperando ser revelado. En conclusión, el simbolismo oculto de los bajorrelieves persas es un recordatorio de que, aunque la historia nos ha dejado muchas pistas, aún hay mucho por descubrir. Cada pregunta que surge solo alimenta el deseo de entender más profundamente la rica herencia cultural del imperio persa y su impacto en la historia. ¿Qué otras verdades podrían estar escondidas en el arte de esta magnífica civilización? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio. ¿Quiénes eran realmente los inmortales, la famosa unidad de élite del imperio persa? Esta pregunta ha intrigado a historiadores y entusiastas de la historia durante siglos. Los inmortales eran conocidos por su valentía y destreza en el campo de batalla, pero también por su misteriosa estructura y tácticas. ¿Qué secretos guardaban en sus filas? Para empezar, es importante saber que el nombre inmortales no se refería a la inmortalidad en el sentido literal. Este término se aplicaba a un grupo de 10.000 guerreros que siempre eran reemplazados inmediatamente si uno de ellos caía en combate.
Así, su número permanecía constante, lo cual podía dar la impresión de que nunca morían. Pero, ¿cómo se organizaban realmente? Los inmortales estaban divididos en varias compañías, cada una con su propio líder. Esta estructura jerárquica permitía una unidad de mando efectiva y una rápida respuesta en batalla. Sin embargo, se cree que había un secreto aún más profundo tras su organización. ¿Qué técnicas utilizaban para coordinarse y ejecutar maniobras complejas en medio del caos del combate? Una de las tácticas más fascinantes de los inmortales era su formación en círculo cerrado. Esta estrategia les permitía defenderse de los ataques enemigos mientras lanzaban ofensivas. Pero, ¿cómo lograban mantener la cohesión en una batalla tan caótica? Algunos historiadores sugieren que utilizaban señales visuales y sonoras. Pero los detalles siguen siendo un misterio. Además de sus tácticas, la vestimenta de los inmortales también tenía un simbolismo especial. Su característica túnica y su turbante no solo eran elementos de orgullo, sino que también estaban diseñados para intimidar a sus adversarios. ¿Qué papel jugaba la psicología en su éxito en combate? La imagen de estos guerreros, siempre listos para luchar, creaba un aura de invulnerabilidad que desmoralizaba a muchos enemigos antes incluso de la batalla. La formación de los inmortales no solo se centraba en la lucha con armas, se dice que también eran entrenados en la guerra psicológica, utilizando tácticas para desorientar y desmoralizar a sus oponentes. ¿Qué tipo de estrategias psicológicas empleaban en el campo de batalla para desestabilizar a sus rivales? Se especula que hacían uso de gritos ensordecedores y movimientos inesperados, asegurando así que su presencia fuera siempre recordada. Pero, ¿qué había de su armamento? Los inmortales eran conocidos por utilizar una combinación de arcos, espadas cortas y lanzas. Sin embargo, su capacidad para adaptarse a las circunstancias del combate es lo que los hacía realmente temibles. ¿Qué tipo de entrenamiento recibían para dominar esta variedad de armamento? La versatilidad y la resistencia fueron claves para su éxito. A pesar de su fama, los inmortales no eran invencibles. En diversas batallas, se encontraron con adversarios que lograron hacerles frente o incluso derrotarlos. ¿Qué lecciones aprendieron de estas derrotas? Cada caída les brindaba la oportunidad de adaptarse y mejorar, lo que les permitió seguir siendo una de las fuerzas militares más temidas de su tiempo. Un aspecto intrigante de los inmortales es su conexión con la religión zoroastriana. Se ha sugerido que su lealtad y valentía estaban profundamente enraizadas en sus creencias espirituales. ¿Cómo influía la religión en su comportamiento en el campo de batalla? La devoción a sus deidades les proporcionaba un sentido de propósito, lo que les impulsaba a luchar con más fervor. Aunque muchas de sus tácticas y estructuras siguen siendo objeto de estudio, algo es seguro. Los inmortales dejaron una huella indeleble en la historia militar. Sus métodos y estrategias han sido analizados y adaptados por generaciones de guerreros. ¿Qué legado dejaron estos guerreros en la forma en que se desarrolla la guerra hoy en día? Su influencia puede encontrarse en muchas de las tácticas modernas. La historia nos dice que, tras la caída del Imperio Persa, muchos de los secretos de los inmortales se perdieron. Sin embargo, su leyenda perdura. ¿Por qué persisten las historias sobre ellos en la cultura popular? Desde libros hasta películas, la fascinación por esta unidad de élite sigue viva, alimentando nuestra curiosidad sobre lo que realmente significaba ser un inmortal. En resumen, los inmortales no solo fueron guerreros excepcionales, sino también un símbolo de la complejidad militar del Imperio Persa. Su organización, tácticas y creencias reflejan un mundo en el que la guerra y la espiritualidad estaban profundamente entrelazadas. ¿Qué más nos depara el futuro en nuestra búsqueda de respuestas sobre estos guerreros legendarios? Quizás nunca lleguemos a conocer todos sus secretos, pero su historia sigue viva, desafiando a las generaciones a investigar y descubrir lo que una vez fue. Los antiguos persas, conocidos por su vasto imperio y su rica cultura, también fueron grandes observadores del cielo. Pero, ¿qué tan avanzados eran realmente en el campo de la astronomía? Los magos persas, también llamados magi, eran una clase sacerdotal que no solo se dedicaba a los rituales religiosos, sino que también eran expertos en la observación astronómica. ¿Qué conocimientos poseían que los distinguía de otras civilizaciones contemporáneas? Una de las preguntas más intrigantes es, ¿cómo lograron predecir fenómenos astronómicos con tal precisión?
Conocemos historias de eclipses y movimientos de los planetas, pero los magos persas parecían tener un entendimiento más profundo. Utilizaban los ciclos lunares y solares para establecer un calendario que regía tanto la vida cotidiana como las festividades religiosas. ¿Podrían haber tenido acceso a conocimientos traídos de otras culturas? ¿O era su propio ingenio el que les permitía avanzar en este campo? Además, se dice que los persas construyeron observatorios astronómicos. Pero, ¿cómo eran estos lugares de estudio? Imagina un espacio elevado, donde los astrónomos podían observar las estrellas sin la interferencia de la luz de las ciudades. ¿Qué herramientas utilizaban para registrar sus observaciones? Aunque no contaban con telescopios como los conocemos hoy, los registros indican que empleaban instrumentos simples pero efectivos como gnomones y astrolabios. La pregunta que surge es, ¿cuál era el propósito de sus estudios astronómicos? No solo se trataba de curiosidad científica. Los magos persas creían que los movimientos celestiales influían en los eventos terrestres. ¿Acaso sus predicciones no eran solo sobre eclipses, sino también sobre guerras, cosechas y la vida de los reyes? Esta conexión entre el cielo y la tierra les otorgaba un poder considerable en la sociedad persa. Sin embargo, a pesar de su avanzado conocimiento, hay un aspecto que resulta desconcertante. ¿Por qué no dejaron detrás una cantidad mayor de registros? A diferencia de otras civilizaciones, como los babilonios que documentaron meticulosamente sus hallazgos, el legado de los persas en astronomía parece ser más escaso. ¿Se habrán perdido esos textos en el tiempo? ¿O quizás fueron destruidos por las guerras? Los relatos de los antiguos griegos también nos proporcionan pistas sobre los magos persas. Heródoto, el famoso historiador, mencionó a estos sacerdotes en sus escritos. Pero, ¿qué tan fiable es esta información? La influencia griega en la historia persa es innegable, y a menudo los griegos interpretaron a los magos a través de su propia lente cultural. ¿Podría ser que la percepción griega de los magos distorsionara su verdadero conocimiento astronómico? Además, existe el misterio de cómo los persas relacionaban los astros con la religión. ¿Qué papel jugaban en sus rituales y ceremonias? La astrología estaba profundamente enraizada en su cultura, y los astros eran considerados mensajeros de los dioses. ¿Qué ritos se realizaban para honrar estos cuerpos celestes? La conexión entre religión y astronomía era tan fuerte que, en ocasiones, el destino de un rey podía depender de la interpretación de un eclipse. Los conocimientos astronómicos persas también tuvieron un impacto en culturas posteriores. A medida que el imperio se expandía, ¿acaso sus descubrimientos fueron compartidos con otras civilizaciones? La influencia de la astronomía persa se puede ver en la obra de pensadores posteriores, que tomaron sus ideas y las desarrollaron aún más. ¿Cómo se integraron estos conocimientos en la astronomía islámica que floreció siglos después? Aún más fascinante es la posibilidad de que los magos persas fueran precursores de la ciencia moderna. Al estudiar el cielo, ¿podrían haber sentado las bases de la astronomía como la conocemos hoy? Muchos de sus métodos de observación y registro podrían haber influido en generaciones posteriores. ¿Qué legado han dejado en el campo de la ciencia que todavía no hemos llegado a comprender completamente? A medida que exploramos las contribuciones de los magos persas, una cuestión persiste: ¿qué misterios aún permanecen sin respuesta? Con la falta de fuentes directas y la destrucción de textos antiguos, muchos aspectos de su conocimiento astronómico siguen siendo un enigma. La búsqueda de estos secretos perdidos podría revelar mucho más sobre la sofisticación de esta antigua civilización. En conclusión, los magos persas no solo fueron observadores del cielo, sino que su legado astronómico plantea preguntas intrigantes que siguen desafiando a historiadores y científicos. A través de sus prácticas, creencias y su conexión con lo divino nos invitan a explorar un mundo donde el cielo y la tierra estaban entrelazados de manera fascinante. ¿Qué otras revelaciones podrían surgir al desenterrar más sobre su historia y sus conocimientos? ¿Qué secretos se ocultan tras las puertas de la Biblioteca Real de Persépolis? Este lugar no solo fue un centro de conocimiento, era el corazón intelectual del antiguo imperio persa. Sin embargo, su contenido se ha desvanecido en la bruma del tiempo. ¿Qué información invaluable se perdió para siempre cuando las llamas consumieron este bastión del saber?
Se estima que la biblioteca albergaba miles de tablillas y documentos que abarcaban desde la administración del imperio hasta obras literarias y religiosas. Pero, ¿qué sucedió realmente con estos escritos? Muchos creen que la invasión de Alejandro Magno fue el golpe final que selló su destino. Pero, ¿fue solo el fuego lo que destruyó el legado persa, o hubo algo más siniestro en juego? Algunos historiadores sugieren que la biblioteca contenía textos de sabiduría ancestral, conocimientos que podrían haber cambiado la percepción del mundo en aquel entonces. ¿Qué secretos podrían haber revelado sobre la vida, la muerte y el universo? Imaginen que en esas tablillas se encontraran respuestas a preguntas que aún nos atormentan hoy. La curiosidad por el contenido perdido se convierte en un enigma más profundo. El fuego que arrasó Persépolis no solo consumió papel y escritura, también borró la memoria colectiva de un imperio. La pregunta persiste: ¿existían obras que contenían profecías, o tal vez recetas de medicamentos que curaban enfermedades? ¿O incluso tratados sobre astronomía y matemáticas que hubieran podido hacer avanzar a la humanidad siglos antes? A través de los siglos, muchos han intentado reconstruir lo que pudo haber sido. Algunos arqueólogos han dedicado sus vidas a buscar vestigios que puedan dar pistas sobre el contenido de la biblioteca. Sin embargo, cada descubrimiento solo parece añadir más preguntas. ¿Qué información vital se perdió en el tiempo y qué impacto habría tenido en el desarrollo de las civilizaciones posteriores? Un aspecto fascinante es que algunos textos, aunque destruidos, pudieron haber sido copiados y trasladados a otras regiones. ¿Podrían existir fragmentos de estos documentos en lugares inesperados? Algunos investigadores siguen la pista de antiguos manuscritos en bibliotecas de Mesopotamia o incluso en el lejano Egipto, donde la influencia persa dejó huella. Y no solo se trata de textos, la biblioteca también podría haber albergado mapas, tratados de geografía y relatos de exploraciones. ¿Qué lugares desconocidos se habrían revelado a los estudiantes y pensadores persas? La pérdida de estos mapas significa que muchas rutas y descubrimientos geográficos permanecen en la penumbra, haciéndonos preguntarnos qué civilizaciones pudieron haber florecido con ese conocimiento. Por otro lado, la Biblioteca Real de Persépolis también simboliza la riqueza cultural del imperio persa. Era un lugar donde se recopilaban conocimientos de diversas culturas, un crisol de ideas. ¿Qué tan diverso era realmente el material que se encontraba allí? La influencia de los pueblos conquistados se reflejaba en los textos, creando un mosaico de pensamientos y creencias. Esto genera una interrogante. ¿Podría haber habido ideas que desafiaron las normas de la época? ¿Que promovieron el diálogo entre culturas? La narrativa de los persas ha sido en gran medida escrita por sus enemigos. ¿Cómo habría cambiado nuestra visión de este imperio si tuviéramos acceso a las historias y voces que se perdieron en la biblioteca? Cada tablilla destruida es un eco de una voz que nunca volverá a ser escuchada, dejando un vacío en nuestra comprensión de su historia y su legado. La búsqueda del contenido perdido de la Biblioteca Real también nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad del conocimiento. ¿Qué tan seguro está nuestro propio legado en la era digital actual? A medida que el tiempo avanza, los archivos se desvanecen y la información se pierde. Aprendemos de la historia, pero ¿estamos preparados para conservar lo que hemos adquirido? Cada descubrimiento arqueológico nos recuerda la urgencia de preservar el conocimiento. ¿Podría haber en el futuro una nueva biblioteca que recoja todo lo que hemos aprendido y lo proteja de la oscuridad? La historia de la Biblioteca Real de Persépolis, aunque llena de misterio, nos enseña que el conocimiento es un tesoro invaluable y que su pérdida es un recordatorio de nuestra propia responsabilidad en la conservación de la historia. El misterio de la Biblioteca Real de Persépolis es un recordatorio de que, aunque el fuego puede consumir, las preguntas que surgen nunca se apagan. La búsqueda de las respuestas podría durar milenios y cada intento por descubrir lo que se perdió es un paso hacia la comprensión del pasado. ¿Qué más podría revelarse en el futuro? Cada nuevo hallazgo podría ser la chispa que encienda una nueva era de conocimiento y entendimiento. Así que, mientras seguimos explorando estos misterios, recordemos que cada pregunta no resuelta es una invitación a seguir indagando, a seguir buscando. ¿Cuántos secretos más del imperio persa esperan ser descubiertos en los rincones de la historia?
Al final, la Biblioteca Real de Persépolis no solo fue un lugar de conocimiento, su legado vive en cada explorador, en cada investigador que se atreve a mirar más allá de lo evidente. La historia sigue escribiéndose, y nosotros somos parte de esa narrativa interminable. El colapso del Imperio Persa es uno de esos misterios que nos intriga y nos lleva a cuestionar qué fuerzas realmente jugaron un papel en su caída. ¿Fue solo la imponente campaña militar de Alejandro Magno lo que condujo a este vasto imperio a su fin? ¿O hubo factores internos que también contribuyeron a su desmoronamiento? En esta búsqueda de respuestas, encontramos un entramado de circunstancias que nos cuentan una historia mucho más compleja. Una de las primeras preguntas que surgen es: ¿cómo pudo un imperio tan poderoso, que se extendía desde Asia Menor hasta la India, caer en un periodo tan corto? Para entender esto, necesitamos mirar más allá de las batallas y las conquistas. Las disputas internas y la falta de cohesión entre las diferentes regiones del imperio jugaron un papel significativo. Las tierras persas estaban compuestas por diversas culturas y nacionalidades, y la unificación bajo un solo gobierno a menudo era más frágil de lo que aparentaba. La lejanía de algunas regiones del centro de poder en Persépolis, por ejemplo, generaba resentimientos y desconfianza. Otra inquietud es: ¿existió una crisis económica que aceleró el colapso? La burocracia persa era compleja, y el mantenimiento de un imperio tan vasto requería recursos abundantes. Las guerras constantes, sumadas a la presión fiscal sobre los pueblos conquistados, podían haber llevado a un descontento generalizado. Es posible que las provincias comenzaran a sentir que sus intereses eran ignorados, lo que no solo alimentó rebeliones, sino que también debilitó la capacidad de respuesta del imperio ante amenazas externas. Pero, ¿qué pasa con la cuestión del liderazgo? Darío III, el último rey persa, se enfrenta a críticas por su decisión de retirarse durante la batalla de Gaugamela. ¿Fue este un acto de desesperación o una estrategia calculada? Algunos historiadores argumentan que la falta de una respuesta decisiva por parte de Darío III permitió que las fuerzas macedonias avanzaran sin oposición significativa. Sin embargo, otros creen que enfrentarse a Alejandro en ese momento era una trampa mortal, y que la retirada fue una medida para preservar lo que quedaba del ejército persa. Las intrigas palaciegas también juegan un papel crucial. Se dice que había traiciones y conspiraciones dentro de la corte persa, lo que generó un ambiente de desconfianza y desunión. ¿Hasta qué punto estas traiciones impactaron en la capacidad de los líderes persas para tomar decisiones efectivas? La historia nos muestra que en tiempos de crisis, la lealtad se vuelve un recurso escaso, y en el imperio persa, esto podría haber sido fatal. Además, no podemos olvidar el impacto de la cultura y la religión. Los zoroastrianos, la fe predominante en Persia, tenían una visión del mundo que incluía la lucha entre el bien y el mal. ¿Se estaba perdiendo la fe del pueblo en sus líderes y en sus dioses? Si la percepción general era que los dioses habían dejado de favorecer a los persas, las motivaciones para luchar y defender el imperio se desvanecían. Esta pérdida de fe podría haber sido un factor sutil pero poderoso en el colapso. La llegada de Alejandro Magno trajo consigo no solo una amenaza militar, sino también un cambio cultural. ¿Acaso el helenismo, con sus ideales y su forma de vida, ofreció un atractivo que muchos persas no pudieron resistir? La influencia cultural de los griegos podría haber erosionado la identidad persa y contribuido a la caída del imperio. La fusión de ambas culturas, aunque rica y dinámica, también podría haber llevado a la disolución de la cohesión que una vez mantuvo unido al imperio. Para complicar aún más el escenario, consideremos el papel de los mercenarios y las alianzas. ¿Era el ejército persa realmente tan fuerte como se pensaba, o dependía en gran medida de la lealtad de sus aliados? La falta de una sólida red de apoyo en momentos críticos podría haber hecho que las fuerzas persas fueran vulnerables a las tácticas de Alejandro. La historia militar nos enseña que a menudo la lealtad de los aliados es tan importante como la fuerza del ejército principal. Algunos estudiosos sugieren que la invasión de Alejandro fue solo la gota que colmó el vaso. Pero, ¿fue suficiente para explicar el colapso de todo un imperio? La verdad es que la combinación de factores externos e internos creó un ambiente donde el colapso era casi inevitable.
La historia no es lineal, y el Imperio Persa es un claro ejemplo de cómo múltiples fuerzas pueden converger para marcar el fin de una era. Es fascinante pensar en cómo un imperio tan vasto y formidable pudo ser desmantelado tan rápidamente. ¿Qué lecciones podemos aprender de la caída del Imperio Persa? A menudo la historia nos habla de la importancia de la cohesión, la adaptabilidad y la lealtad. En la actualidad, estos son principios que siguen siendo relevantes en nuestra propia vida social y política. En conclusión, el colapso del Imperio Persa no se puede atribuir únicamente a la invasión de Alejandro Magno. Es un recordatorio de que incluso las grandes civilizaciones pueden sucumbir ante una combinación de factores internos y externos. La historia del Imperio Persa nos invita a reflexionar sobre el poder, la cultura y la fragilidad del ser humano, y nos enseña que la grandeza puede ser tanto una bendición como una carga. La historia, después de todo, es un enigma sin resolver, lleno de lecciones que aún resuenan en el presente. La historia del Imperio Persa está llena de intrigas y personajes fascinantes, pero uno de los más enigmáticos es Bardia, conocido como el falso Esmerdis. ¿Quién fue realmente este hombre, y por qué su identidad ha generado tanto debate entre historiadores y estudiosos? Para entender su historia, debemos retroceder a la época de Darío I, un rey que, tras consolidar su poder, se enfrentó a numerosas amenazas, tanto internas como externas. En medio de esta compleja situación, la figura de Bardia emerge como un rompecabezas histórico que aún no ha sido resuelto. Bardia, el hijo de Ciro el Grande, estaba destinado a ser un jugador clave en la sucesión del trono persa. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, según algunas fuentes, fue asesinado por orden de Darío I. Pero, ¿es esto verdad? Existen relatos que sugieren que Bardia no fue realmente asesinado, sino que fue sustituido por un impostor. Este falso Esmerdis, quien se hacía pasar por él, logró engañar a muchos, así como a los propios nobles persas. ¿Cómo pudo un impostor hacerse pasar por un príncipe legítimo? La respuesta podría estar en el contexto político de la época. Darío había tomado el trono en medio de una serie de conflictos y rebeliones, y un pretendiente al trono podría haber sido visto como una figura unificadora para aquellos que deseaban desafiar su gobierno. Este nuevo Esmerdis supo aprovechar la confusión y el descontento popular para ganar apoyo. Pero la pregunta persiste: ¿quién era realmente este impostor? Los historiadores han propuesto varias teorías sobre la identidad de este falso Esmerdis. Algunos creen que era un noble persa que había sido educado en la corte y conocía todos los secretos de la familia real. Otros sugieren que era un mago, un representante de la clase sacerdotal que tenía sus propias razones para desafiar el régimen de Darío. ¿Podría ser que este impostor tuviera un plan más grande en mente, uno que amenazara la estabilidad del imperio? La historia se complica aún más cuando consideramos la reacción de Darío. Al enterarse de la existencia del falso Esmerdis, el rey no dudó en actuar. ¿Qué medidas tomó para eliminar esta amenaza? La respuesta es contundente. Darío organizó una caza para dar con el impostor. En su búsqueda, se desató una violencia que resultó en la muerte de muchos inocentes. Pero, ¿realmente logró Darío eliminar a este rival? A pesar de las rápidas acciones de Darío, el verdadero desenlace de la historia de Bardia sigue siendo un misterio. Algunos relatos indican que el impostor fue capturado y ejecutado, mientras que otros sugieren que pudo haber escapado y continuado su vida en secreto. ¿Qué pasaría si el verdadero Bardia estuviese vivo y se ocultara en las sombras de la historia, esperando el momento adecuado para reclamar su lugar legítimo en el trono? La confusión en torno a la identidad de Bardia también refleja un fenómeno más amplio en la historia persa. Las luchas por el poder, las conspiraciones y los engaños eran comunes, y la línea entre la verdad y la ficción a menudo se desdibujaba. ¿Cuántos otros misterios permanecen ocultos en las sombras de esta rica historia? Más allá de la intrigante trama de su vida, la historia de Bardia y el falso Esmerdis también plantea preguntas sobre la percepción de la legitimidad en el poder. ¿Qué significa realmente ser un rey o un príncipe? ¿Es suficiente el linaje, o son las acciones y la percepción pública lo que otorgan la verdadera autoridad? En el caso de Bardia, su vida y muerte simbolizan el delicado equilibrio entre la verdad y la manipulación en el juego del poder.
A medida que profundizamos en la historia de Bardia, también debemos considerar el impacto de su figura en la cultura persa y su legado. La narración de su vida ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando mitos y leyendas que aún resuenan en la memoria colectiva de la región. ¿Podría ser que su historia sirva como advertencia sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la traición? La identidad de Bardia, el falso Esmerdis, no solo es un enigma histórico, sino también una ventana a la complejidad del imperio persa. Nos invita a reflexionar sobre cómo los relatos pueden ser moldeados por quienes tienen el poder de contarlos. La historia, en su esencia más pura, es un juego de narrativas, y en este caso, la verdad es tan escurridiza como el viento del desierto persa. Finalmente, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto de la historia de Bardia es verdad y cuánto es ficción? Mientras continuamos indagando en los misterios del imperio persa, su historia nos recuerda que siempre habrá aspectos de nuestro pasado que, por mucho que intentemos desentrañarlos, permanecerán ocultos en la niebla del tiempo. Así, la figura de Bardia sigue siendo un símbolo de la intriga y el misterio que rodean uno de los imperios más fascinantes de la historia. La búsqueda de respuestas continúa y quizás, en algún rincón del mundo, la verdad sobre este enigmático príncipe aún espera ser revelada. Los Khanats subterráneos, esas sorprendentes obras de ingeniería de la antigua Persia, han fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Pero, ¿qué son exactamente y cómo funcionaban estos sistemas de irrigación, que consisten en túneles y canales subterráneos, se utilizaban para transportar agua desde los acuíferos en zonas montañosas hasta las tierras de cultivo en el desierto? Pero, ¿qué secretos esconden estos antiguos conductos de agua y por qué su construcción sigue asombrando a los expertos? La construcción de un Khanat no era una tarea sencilla, se requería una planificación meticulosa y un profundo conocimiento de la geografía local. Pero, ¿cómo lograban los ingenieros persas determinar la mejor ruta para estos túneles? Ellos utilizaban un ingenioso método de inclinación, asegurándose de que el agua fluyera de manera continua y eficaz. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué técnicas específicas empleaban para garantizar que la pendiente fuera la adecuada y que el agua no se estancara en el camino? Un hecho fascinante sobre los Khanats es que muchos de ellos se construían completamente a mano. Los trabajadores, a menudo en condiciones difíciles, cavaban túneles que podían extenderse por kilómetros. Pero, ¿cómo lograban mantener la estabilidad de estos túneles y evitar derrumbes? Se cree que utilizaban técnicas de soporte que han sido objeto de estudio, pero los detalles exactos de estas prácticas siguen siendo un misterio. Imagina cuántos hombres trabajaron codo a codo en esta labor. Se estima que la construcción de un Khanat podía llevar años, incluso décadas. Pero, ¿quiénes eran estas personas y qué motivación tenían para dedicar tanto tiempo a esta obra monumental? Muchos de ellos pertenecían a comunidades agrícolas que dependían del agua para sobrevivir en un entorno desértico. Sin embargo, existen registros que nos cuenten sus historias y la manera en que estas obras cambiaron sus vidas. Otro aspecto intrigante es el sistema de ventilación que utilizaban. Los Khanats no solo eran túneles de agua, sino también pasajes que necesitaban aire fresco para que los trabajadores pudieran operar durante largos periodos. ¿Cómo lograban diseñar estos sistemas de ventilación para que fueran eficientes? Se cree que creaban pozos de acceso a lo largo del camino, pero los detalles de su colocación y diseño siguen siendo objeto de debate entre los expertos. En un entorno donde el agua era escasa, la construcción de Khanats se convirtió en un arte esencial. Pero, ¿cómo decidían las comunidades dónde construir un Khanat? Se necesitaba un profundo conocimiento de la geología local y, claramente, una visión a largo plazo. ¿Podrían haber utilizado alguna forma de tecnología o herramientas que se han perdido en el tiempo? Las respuestas no son claras y el misterio persiste. Los Khanats no solo servían para el riego, también eran vitales para el suministro de agua potable en las ciudades persas. Pero, ¿cómo garantizaban la calidad del agua que transportaban? La respuesta podría estar en el diseño de los túneles, que ayudaba a filtrar el agua a medida que fluía. Sin embargo, la forma en que lograban mantener el agua libre de contaminantes sigue siendo un enigma. La importancia de los Khanats en la vida cotidiana de los persas no se puede subestimar. Imagina cómo cambiaron la agricultura, la economía y la vida social en Persia.
Pero, ¿cómo impactaron en la cultura y el desarrollo de las ciudades? Las ciudades crecen alrededor de los recursos, y el agua es el recurso más vital. La relación entre los Khanats y la expansión urbana es un aspecto que aún se investiga. A medida que el imperio persa se expandía, la necesidad de Khanats también crecía. Pero, ¿cómo se distribuían y mantenían estos sistemas a lo largo del vasto imperio? Existen teorías que sugieren que se desarrollaron técnicas de mantenimiento especializadas, pero muy poco se conoce sobre cómo se organizaban estos esfuerzos a gran escala. ¿Podrían haber existido gremios o grupos dedicados exclusivamente a esta labor? En la actualidad, muchos khanats aún están en funcionamiento en varias regiones de Irán y otros países que alguna vez formaron parte del imperio persa. Pero, ¿cuál es el estado de estos antiguos sistemas hoy en día? A medida que la modernización avanza, muchos de estos khanats están siendo olvidados o desmantelados. ¿Qué se podría hacer para preservar este legado y seguir aprendiendo de estas maravillas de la ingeniería? La ingeniería detrás de los khanats es impresionante, pero también lo es el impacto cultural que tuvieron. ¿Cómo influyeron en la literatura, la religión y las tradiciones persas? Muchos poetas y filósofos han mencionado el agua y su importancia en sus obras. ¿Podría esto ser un reflejo de la profunda conexión que tenían con este recurso vital? Finalmente, a pesar de los avances en tecnología y ciencia, algunos aspectos de los khanats siguen siendo un misterio. ¿Qué conocimientos perdimos que podrían haber ayudado a mejorar estas estructuras? ¿Cuántas más maravillas de la ingeniería antigua nos quedan por descubrir y entender? La historia de los khanats es un recordatorio de que el ingenio humano es capaz de lograr hazañas extraordinarias, y que aún hay mucho por aprender de nuestros antepasados. La fascinación por los khanats persiste, no solo por su ingenio arquitectónico, sino también por el legado cultural que dejaron. ¿Cómo influirán estas antiguas maravillas en el futuro? Con cada descubrimiento, la historia sigue revelando sus secretos. ¿Qué misterios más nos esperan en el vasto y enigmático mundo del imperio persa? Ciro el Grande, el fundador del imperio persa, es una figura histórica que ha fascinado a generaciones. Pero, ¿dónde descansan realmente sus restos? Muchos creen que la tumba que se encuentra en Pasargada es su lugar de descanso final. Pero la verdad es que este misterio ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Podría ser que el gran rey haya sido enterrado en un lugar completamente diferente? Los relatos históricos nos cuentan que Ciro murió en una batalla en el año 523 a.C. Pero los detalles sobre su lugar de sepultura son escasos. Existen teorías que sugieren que su cuerpo fue llevado a Pasargada, la capital de su imperio, donde se erigió un mausoleo monumental. Sin embargo, los arqueólogos aún debaten si esta estructura es realmente su tumba, ya que no hay inscripciones claras que lo confirmen. ¿Es posible que el lugar de descanso de Ciro el Grande se haya perdido con el tiempo, oculto bajo las arenas del desierto? Las leyendas cuentan que Ciro deseaba ser enterrado en un lugar sencillo, lejos de la ostentación. Se dice que pidió que su tumba fuera erigida en un lugar donde pudiera ser visto por todos, un símbolo de su conexión con el pueblo. Pero, ¿qué significa realmente esto en el contexto de su vida y su legado? ¿Acaso quiso que su figura se mantuviera viva a través de la memoria colectiva? En la antigüedad, el culto a los muertos era un aspecto central de la cultura persa. Esto plantea otra pregunta intrigante. ¿Por qué la tumba de Ciro no recibió el mismo reconocimiento que otras tumbas reales? A lo largo de la historia, muchos han intentado encontrar sus restos, pero sin éxito. Algunos arqueólogos creen que su tumba podría haber sido saqueada, mientras que otros sugieren que quizás nunca fue un lugar de gran importancia para los persas posteriores. Una de las teorías más fascinantes es que Ciro podría haber sido enterrado en un lugar secreto, en un oculto paraje que nunca fue revelado. ¿Quién sabe cuántos secretos podrían estar escondidos bajo los escombros de antiguas ciudades persas? En este sentido, el misterio de su tumba se entrelaza con la historia de su imperio, que se caracterizó por su vastedad y diversidad. Los relatos de los antiguos historiadores, como Heródoto, nos ofrecen algunas pistas sobre la vida de Ciro, pero son escasos y a menudo contradictorios. ¿Cuánto podemos confiar en estos relatos? A medida que se desenterran más hallazgos arqueológicos, se hace evidente que la historia de Ciro sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión.
Quizás lo más intrigante de todo es la forma en que este misterio ha perdurado en el tiempo. A medida que las civilizaciones han crecido y caído, el deseo de descubrir el destino final de Ciro el Grande ha persistido a lo largo de los siglos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Por qué seguimos buscando respuestas sobre un rey que gobernó hace más de 2000 años? El interés en la figura de Ciro ha llevado a muchos a estudiar su legado, desde su enfoque en la tolerancia religiosa hasta sus innovaciones administrativas. Pero, ¿cuánto de su legado está influenciado por la incertidumbre de su tumba? La búsqueda de la verdad sobre su descanso final puede ser vista como un reflejo de nuestra necesidad de entender y conectar con el pasado. La tumba de Ciro el Grande no es solo un lugar físico, representa un símbolo de nuestra conexión con la historia, con los sacrificios y las victorias de aquellos que nos precedieron. La historia de su muerte y su sepulcro invita a la reflexión sobre cómo recordamos a nuestros líderes y cómo sus legados se entrelazan con nuestra identidad cultural. Mientras seguimos indagando en la historia de Ciro, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en las vastas extensiones de territorio que una vez fueron parte de su imperio? ¿Cómo influyó su vida en el desarrollo posterior de Persia y más allá? Estos misterios nos recuerdan que la historia está llena de matices y que cada respuesta puede abrir la puerta a nuevas preguntas. La búsqueda de Ciro y su tumba se convierte entonces en un viaje no solo hacia el pasado, sino hacia el entendimiento de nuestra propia existencia. Nos enseña que, aunque los imperios puedan caer, la curiosidad humana y el deseo de comprender nuestro lugar en la historia siempre perdurarán. Y así, la historia de Ciro el Grande sigue viva, empujándonos a explorar y descubrir, a medida que el misterio de su tumba continúa siendo un eco en el tiempo. ¿Qué es lo que realmente esconde el relieve de Behistún? Este monumento, tallado en una imponente roca de la montaña que lleva su nombre, es uno de los tesoros más intrigantes de la historia persa. En él, encontramos no solo la historia de Darío I, sino también un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. ¿Por qué, a pesar de haber sido descifrado, aún nos quedan símbolos y mensajes que no logramos entender del todo? La escena principal del relieve muestra a Darío I, un rey poderoso, aplastando a sus enemigos. Pero, ¿quiénes son esos enemigos? Se han identificado algunos, pero hay otros que siguen en el misterio. Cada figura, cada gesto, puede estar cargado de significado. ¿Qué nos quieren contar esos personajes que permanecen en las sombras de la historia? La ausencia de información sobre ellos nos deja dando vueltas a preguntas sin respuesta. Uno de los aspectos más fascinantes del relieve es el uso de la escritura cuneiforme. Esta forma de escritura, que se desarrolló en las antiguas Mesopotamias, fue clave para la comunicación en el Imperio Persa. Sin embargo, aunque se ha traducido gran parte del texto, hay fragmentos que siguen siendo indescifrables. ¿Qué secretos se esconden en esos pasajes crípticos? Quizás sean mensajes destinados a generaciones futuras, o advertencias que no han llegado hasta nosotros. El relieve de Behistún no solo es un hito artístico, sino también un documento político. En él se celebra la victoria de Darío sobre los rebeldes que intentaron derrocarlo. Pero, ¿por qué es tan importante este acto de celebración? En una época donde el poder se basaba en la legitimidad, mostrar la supremacía del rey era esencial para mantener su estatus. ¿Cómo se relaciona esto con las estrategias de propaganda que utilizamos en la actualidad? Los expertos han planteado la teoría de que algunos de los símbolos presentes en el relieve podrían tener significados ocultos, tal vez relacionados con rituales o creencias religiosas. Esto invita a preguntarnos: ¿cuáles eran las convicciones espirituales de los persas? ¿Qué papel jugaba la religión en la vida cotidiana y en la política? Es posible que un análisis más profundo de estos símbolos pueda arrojar luz sobre el pensamiento persa de la época. Y, hablando de los símbolos, no podemos olvidar la figura del rey Darío. En el relieve se le representa como un líder fuerte y decidido, pero ¿quién era realmente este hombre? Su vida está llena de contradicciones y giros inesperados. ¿Era un rey justo, un guerrero temido o una mezcla de ambas cosas? Las narrativas sobre su vida han sido moldeadas por la historia, pero siguen siendo objeto de debate. Además, está la cuestión del tiempo. ¿Cuánto tiempo tomó la creación de este relieve monumental?
Las técnicas de esculpido de la época eran complejas y exigían una planificación meticulosa. Cuántos artistas y trabajadores se unieron para dar vida a esta obra. A menudo, las obras de arte de gran escala son el resultado de un esfuerzo colectivo, y Behistún no es la excepción. Los relieves como el de Behistún no solo cuentan la historia de un rey, sino que también reflejan la cultura de su tiempo. ¿Qué podemos aprender sobre la sociedad persa a través de su arte? Las representaciones de la vida cotidiana, las ceremonias y las interacciones entre diversos grupos sociales nos ofrecen un vistazo fascinante a un mundo que, aunque distante, guarda similitudes con el nuestro. A medida que exploramos el relieve, surgen más preguntas. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en las montañas de Behistún? Quizás haya otras inscripciones no descubiertas o detalles que aún no hemos logrado ver. La arqueología es un campo en constante evolución, y siempre hay nuevas tecnologías y métodos que pueden ayudarnos a desentrañar lo que aún permanece oculto. En este sentido, el relieve de Behistún es un recordatorio de lo mucho que aún nos queda por aprender sobre el imperio persa. A menudo, la historia se cuenta desde una única perspectiva, pero al explorar estos misterios podemos comenzar a ver un panorama más completo. Cada símbolo, cada figura, es una parte de un rompecabezas que todavía estamos tratando de armar. El hecho de que, después de tantos años, sigamos intrigados por el relieve de Behistún es una prueba de su relevancia. Nos invita a cuestionar lo que sabemos y a considerar las múltiples capas de significados que pueden existir en cualquier obra de arte. ¿Cuántas más historias no contadas se esconden en los relieves y monumentos del mundo antiguo? Por último, el relieve de Behistún nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos y fechas, sino un tejido de historias humanas, luchas y creencias. En cada rincón de este relieve, encontramos ecos de un pasado que sigue resonando en el presente. ¿Quién sabe qué otros misterios nos revelará en el futuro? Las respuestas pueden estar más cerca de lo que pensamos, aguardando a ser descubiertas por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. La antigua civilización persa, conocida por su grandeza y sofisticación, esconde un misterio fascinante en sus rituales zoroastrianos. ¿Qué papel jugaban los psicotrópicos en estas ceremonias sagradas? La conexión entre la espiritualidad y las sustancias psicoactivas ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. En la profundidad de los rituales zoroastrianos surgen preguntas. ¿Utilizaban los sacerdotes persas hierbas o plantas especiales para conectarse con el mundo divino? ¿Cómo influían estas sustancias en la experiencia espiritual de los participantes? Los antiguos textos persas mencionan el uso de varias plantas consideradas sagradas, como la cannabis, el heno de montaña y el epazote. Estas plantas, en su naturaleza, contienen compuestos que pueden alterar la percepción y generar estados de conciencia expandida. Pero, ¿realmente los zoroastrianos eran conscientes de estos efectos? La duda persiste. Algunos estudios sugieren que, al consumir estas sustancias, los sacerdotes podían experimentar visiones o revelaciones que les permitían recibir mensajes de los dioses. ¿Podrían estas experiencias haber sido interpretadas como un contacto directo con lo divino? Además de los efectos psicoactivos, existe la posibilidad de que estas sustancias se utilizaran como parte de un ritual purificador. ¿Cómo se relacionan los rituales de limpieza con la búsqueda de una conexión trascendental? En algunas culturas, la purificación es un paso esencial antes de entablar cualquier comunicación con lo sagrado. Los zoroastrianos, que valoraban la pureza en todos los aspectos de la vida, podrían haber incorporado estas prácticas en su culto, buscando así un estado mental óptimo para la adoración. Sin embargo, los testimonios sobre el uso de psicotrópicos en estas ceremonias son limitados y a menudo contradictorios. Muchos de los textos antiguos han sido perdidos o destruidos, lo que complica la reconstrucción de prácticas exactas. A pesar de esto, algunos arqueólogos han encontrado utensilios que sugieren la preparación de infusiones o brebajes. ¿Qué secretos guardan estas herramientas? Podría ser que, a través de las huellas que dejaron, pudiéramos vislumbrar un atisbo de sus rituales místicos. La tradición zoroastriana enfatiza la dualidad entre el bien y el mal, y su práctica religiosa estaba profundamente entrelazada con la lucha cósmica entre estas fuerzas.
En este contexto, el uso de psicotrópicos podría haber servido para explorar el equilibrio entre el orden y el caos. ¿Podría haber sido una forma de explorar las profundidades del alma humana y sus luchas internas? La búsqueda de la verdad y la claridad espiritual a menudo lleva a los individuos a experimentar con diversas prácticas, y el zoroastrismo no sería una excepción. A medida que avanzamos en la comprensión de estos rituales, también es esencial considerar el contexto cultural más amplio de la época. Las interacciones entre las civilizaciones vecinas, como los sumerios y los babilonios, influyeron en las prácticas religiosas persas. ¿Qué otras tradiciones rituales podrían haber impactado la forma en que los zoroastrianos abordaban la espiritualidad? Las antiguas sociedades eran un crisol de ideas, donde el intercambio cultural podía llevar a la adopción de nuevas creencias y prácticas. Por otro lado, no podemos pasar por alto el aspecto de la medicina tradicional. Las plantas utilizadas en los rituales podrían haber tenido propiedades curativas, ofreciendo alivio a dolencias físicas y mentales. ¿Era posible que los zoroastrianos también estuvieran utilizando estos brebajes para tratar enfermedades, además de buscar la conexión con lo divino? La línea entre la medicina y la espiritualidad era a menudo difusa en el mundo antiguo, y los rituales podían cumplir múltiples funciones. De esta manera, la relación entre los zoroastrianos y los psicotrópicos plantea más preguntas que respuestas. ¿Hasta qué punto estaban estos antiguos persas dispuestos a experimentar con sustancias que alteraban la mente? El deseo de alcanzar estados superiores de conciencia puede haber llevado a algunos a cruzar límites, pero en un contexto religioso tan rico y complejo, ¿podemos considerar estas prácticas como meramente exploratorias o había un propósito más profundo detrás de ellas? Las investigaciones contemporáneas sobre el uso de sustancias en prácticas religiosas han revitalizado el interés en estos temas. Algunos estudiosos sugieren que, al comprender cómo los antiguos persas experimentaron con psicotrópicos, podemos arrojar luz sobre su cosmovisión y su comprensión del universo. ¿Qué revelan estas prácticas sobre su relación con lo sagrado y lo desconocido? La conexión entre la mente humana y lo divino ha fascinado a las culturas a lo largo de la historia, y los zoroastrianos no fueron la excepción. La fascinación por los rituales zoroastrianos y sus posibles vínculos con el uso de psicotrópicos no solo se limita a la historia antigua. En la actualidad, hay un renovado interés en la búsqueda de experiencias trascendentales a través de métodos no convencionales. ¿Podría ser que, al explorar el pasado, estemos buscando respuestas para nuestras inquietudes modernas? Tal vez la búsqueda de la espiritualidad y la conexión con lo divino es un viaje que nunca termina. La historia de los zoroastrianos y su relación con las sustancias psicoactivas es un testimonio de la complejidad de la experiencia humana. A través de los siglos, la búsqueda de significado ha llevado a las personas a explorar lo desconocido, a adentrarse en los misterios de la existencia. En este sentido, la historia de los rituales zoroastrianos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas, y cómo éstas han evolucionado con el tiempo. Finalmente, el uso de psicotrópicos en los rituales zoroastrianos no es solo un misterio por resolver, sino una ventana a la experiencia espiritual humana. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado constantemente formas de entender su lugar en el universo y su conexión con lo divino. Mientras seguimos indagando en el pasado, nos encontramos en un viaje eterno hacia la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La historia de Darío el III, el último rey de Persia, está marcada por una serie de eventos que rodean su trágica caída y desaparición. Pero, ¿qué realmente ocurrió después de su derrota en la batalla de Gaugamela? ¿Por qué, a pesar de ser un líder poderoso, su destino se convirtió en un misterio? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, y su historia está llena de giros inesperados. Darío III fue un rey que enfrentó desafíos monumentales. Después de la invasión de Alejandro Magno, su imperio se desplomó rápidamente. Sin embargo, la caída del rey no fue simplemente el resultado de una batalla perdida. Muchos se preguntan, ¿qué sucedió con él después de que se retiró de la lucha? Algunos relatos indican que intentó huir a través de las tierras persas buscando refugio y apoyo de sus aliados. Pero, ¿fue realmente capaz de encontrar ese apoyo en un momento de crisis tan profunda?
La figura de Darío se convierte en un enigma. Se dice que fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. Sin embargo, ¿quiénes fueron esos traidores? A menudo se menciona que sus propios hombres lo abandonaron en su momento de necesidad. La lealtad en tiempos de guerra a menudo se pone a prueba, y Darío no fue la excepción. Pero, si estaba rodeado de traidores, ¿por qué no se tomó más precauciones? ¿Acaso subestimó la ambición de sus propios generales? La historia cuenta que, tras su derrota, Darío intentó establecer un nuevo reino en el este, en áreas que aún estaban bajo su control. Sin embargo, ¿cuán realista era esta estrategia? La deserción de sus tropas y la creciente presión de Alejandro hacían que esta tarea fuera casi imposible. Pero, ¿qué lo llevó a seguir luchando en lugar de rendirse y negociar su destino? La determinación de un líder puede ser admirable, pero también puede llevar a la ruina. Los relatos de su muerte son igualmente confusos. Algunas versiones dicen que fue asesinado por un traidor, mientras que otras sugieren que murió en un intento de escapar. Pero, ¿quién fue este traidor que se atrevió a acabar con la vida del rey? ¿Y cuál fue el verdadero motivo detrás de este acto? Las traiciones en la corte son comunes a lo largo de la historia, pero el caso de Darío es peculiar, ya que su final se ha convertido en parte de una narrativa más amplia sobre la lucha por el poder. El lugar de su muerte también es un enigma. Algunos creen que fue asesinado en una remota región montañosa, mientras que otros afirman que su cuerpo fue llevado a un lugar desconocido. ¿Podría ser que su tumba nunca haya sido encontrada? A lo largo del tiempo, se han hecho búsquedas y expediciones en su nombre, pero hasta la fecha, su paradero sigue siendo un misterio. Esto genera un gran interés. ¿Podría haber pistas ocultas en los textos antiguos que nos ayuden a resolver este enigma? Las versiones de su muerte presentan matices distintos. En algunos relatos, Darío es retratado como un rey noble que prefirió morir con dignidad antes que caer en manos de su enemigo. Pero, ¿qué significa realmente morir con dignidad en el contexto de la guerra? ¿Es más honorable luchar hasta el final o buscar un acuerdo que salve la vida? Estas preguntas han sido objeto de debate entre historiadores y filósofos a lo largo de los siglos. El impacto de la desaparición de Darío III también se siente en la historia. Su muerte marcó el fin de una era y el ascenso de Alejandro Magno. Sin embargo, ¿cuál fue el efecto real de su caída sobre el pueblo persa? Muchos se vieron obligados a adaptarse a un nuevo gobernante, mientras que otros continuaron luchando por su independencia. Esta transición de poder no solo afectó a los líderes, sino también al pueblo común que vivía bajo el dominio persa. La figura de Darío III ha sido objeto de numerosas interpretaciones en la cultura popular y la literatura. Desde el arte hasta el cine, su historia ha sido recreada de múltiples maneras. Pero, ¿qué es lo que realmente nos atrae de su figura? Tal vez sea su lucha por mantener un imperio ante la adversidad, o quizás su trágica caída que nos recuerda la fragilidad del poder. Estos temas resuenan a lo largo de la historia humana y continúan fascinándonos. A medida que el tiempo avanza, el misterio de Darío III parece intensificarse. Cada nueva investigación y hallazgo arqueológico trae consigo la posibilidad de responder a las preguntas sobre su vida y muerte. Pero, ¿será posible alguna vez desentrañar por completo este enigma? La historia está llena de secretos y, a menudo, la verdad se pierde entre las sombras del tiempo. El legado de Darío III es un recordatorio de que la historia no siempre es clara y lineal. En lugar de eso, está llena de giros inesperados y figuras complejas que nos enseñan sobre la naturaleza humana y el poder. A medida que exploramos su historia, nos encontramos con la pregunta final: ¿qué significa realmente ser un líder en tiempos de crisis? La desaparición de Darío III no solo es un misterio histórico, sino también una reflexión sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Su historia sigue viva en nuestra memoria colectiva, recordándonos que los grandes imperios, por más poderosos que sean, pueden caer y desvanecerse en la historia. A medida que seguimos explorando los misterios del imperio persa, el eco de la vida y la muerte de Darío III resuena, invitándonos a reflexionar sobre el legado de aquellos que vinieron antes que nosotros. La construcción de la majestuosa capital de Persépolis es un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Qué secretos oculta este sitio que fue el corazón del imperio persa?
Desde su fundación, Persépolis no solo fue un centro administrativo, sino también un símbolo del poder y la riqueza de la dinastía aqueménida. Pero, ¿cómo lograron los persas levantar una ciudad de tal magnitud en una época sin las tecnologías modernas que conocemos hoy? La ubicación de Persépolis es intrigante. Situada en una meseta elevada rodeada de montañas, parece haber sido elegida estratégicamente. Pero, ¿por qué seleccionar un lugar tan remoto? Algunos teóricos sugieren que la elección del sitio permitió a los persas protegerse de invasiones y tener acceso a recursos hídricos que eran esenciales para la construcción. Sin embargo, ¿cómo lograron abastecer de agua a una ciudad tan grande en un entorno árido? Los ingenieros que diseñaron Persépolis debieron poseer un conocimiento avanzado de arquitectura y planificación urbana. Pero, ¿quiénes eran estos genios detrás de la obra? Se cree que los artesanos y arquitectos provenían de diferentes culturas y regiones, trayendo consigo técnicas únicas. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Hubo un arquitecto principal que dirigió el proyecto o fue un esfuerzo colectivo de varios expertos? Las técnicas de construcción son otro misterio. Las imponentes columnas y muros de Persépolis fueron erigidos con enormes bloques de piedra, algunos de ellos de hasta 10 toneladas. ¿Cómo transportaron y levantaron esas pesadas piedras sin el uso de grúas? Algunas teorías sugieren que utilizaron rampas y rodillos, pero la falta de evidencia concreta deja este aspecto en un velo de incertidumbre. El diseño de los palacios y templos de Persépolis también plantea interrogantes. Cada estructura parece tener un significado profundo, pero ¿cuál era la intención detrás de su disposición? Los historiadores creen que cada espacio fue diseñado no solo para la funcionalidad, sino también para expresar la grandeza del imperio. Pero, ¿cómo se aseguraron de que estos edificios resistieran el paso del tiempo y las inclemencias del clima? Un detalle fascinante es el uso de relieves y esculturas en las paredes de los palacios. Cada imagen cuenta una historia, pero ¿qué mensajes ocultos se encuentran en esos grabados? Algunos expertos sugieren que los relieves no solo servían como decoración, sino que también eran una forma de documentación histórica. Sin embargo, el significado exacto de ciertos símbolos sigue siendo un misterio. ¿Qué nos quieren comunicar esos antiguos artistas? La planificación urbana de Persépolis también ofrece elementos intrigantes. Las calles y plazas parecen haber sido diseñadas con precisión, pero ¿cómo organizaron el tráfico y la vida diaria en una ciudad tan bulliciosa? Imagina la mezcla de comerciantes, dignatarios y ciudadanos que transitaban por esos caminos. ¿Qué leyes y normas regían su convivencia? Además, la construcción de Persépolis no fue un proceso rápido. Se estima que se inició en el siglo VI a.C. y continuó durante varias generaciones. Pero, ¿cuál fue el costo real de este monumental proyecto en términos de recursos y mano de obra? Algunos registros sugieren que miles de trabajadores, desde esclavos hasta artesanos, participaron en la construcción. ¿Cómo mantenían la motivación y la organización entre tantos individuos? A pesar de su grandeza, la historia de Persépolis también está marcada por controversias. La ciudad fue saqueada y destruida en el siglo IV a.C. Pero, ¿qué le ocurrió realmente a su legado? Algunos creen que los tesoros y documentos de la ciudad fueron dispersados y perdidos para siempre. ¿Cuántos secretos de su esplendor han quedado enterrados bajo las ruinas? La influencia de Persépolis se extendió más allá de su tiempo. Su estilo arquitectónico y sus innovaciones han dejado una huella en culturas posteriores. Pero, ¿cómo se tradujeron esas influencias en la arquitectura moderna? Algunos arquitectos contemporáneos han buscado inspiración en su diseño, pero el verdadero desafío es entender la visión original de sus creadores. Hoy en día, Persépolis es un sitio arqueológico que atrae a miles de visitantes. Sin embargo, ¿qué se está haciendo para conservar este patrimonio? La erosión y el deterioro son amenazas constantes, y muchos se preguntan si se podrá preservar su magnificencia para las futuras generaciones. ¿Qué medidas están tomando los expertos para asegurar que la historia de Persépolis no se convierta en un eco del pasado? A medida que exploramos los misterios de la construcción de Persépolis, nos encontramos con un legado que va más allá de su arquitectura.
Cada piedra, cada relieve y cada rincón de esta antigua ciudad nos invita a reflexionar sobre la grandeza de una civilización que, a pesar de su desaparición, sigue viva en la memoria colectiva de la humanidad. La historia de Persépolis es un recordatorio de que, aunque los imperios puedan caer, sus logros y su esencia perduran en el tiempo. Así que, al pensar en Persépolis y en su construcción, nos enfrentamos a un rompecabezas fascinante. ¿Cuántos más secretos estarán ocultos en sus ruinas? La búsqueda de respuestas continúa, y con cada descubrimiento, el misterio de la capital persa se vuelve aún más cautivador. En este viaje por la historia, nos damos cuenta de que los enigmas del pasado son una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando y a nunca dejar de maravillarnos ante las hazañas de nuestros antepasados. El legado del Imperio Persa es un vasto océano de historias, enigmas y maravillas que aún resuenan a través de los siglos. ¿Qué es lo que hace a esta civilización tan fascinante? Los misterios que la rodean no solo despiertan nuestra curiosidad, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia y cultura. En un mundo donde la información parece abundar, el pasado persa nos recuerda que hay mucho que aún no sabemos. La historia de los persas está marcada por figuras icónicas, como Ciro el Grande y Darío Pimieno, pero ¿qué hay de los secretos que guardan sus imperios? Cada rincón de sus antiguas ciudades, desde Persépolis hasta Pasargada, parece susurrar historias no contadas. ¿Qué sabiduría se perdió con la destrucción de la Biblioteca Real de Persépolis? Miles de tablillas y documentos se convirtieron en cenizas, llevándose consigo conocimientos que podrían haber iluminado nuestro entendimiento del mundo antiguo. Los misterios no se limitan a las pérdidas. También hay preguntas sobre el verdadero significado de las estructuras y símbolos que dejaron atrás. ¿Qué mensajes ocultos podrían estar escondidos en los relieves de Behistún? Aunque algunos han sido descifrados, otros permanecen en la penumbra, desafiando a los investigadores a develar sus secretos. La historia de los persas es un rompecabezas donde cada pieza que falta puede cambiar nuestra visión del todo. El colapso del Imperio Persa plantea más interrogantes. ¿Fue la invasión de Alejandro Magno la única causa de su caída, o había una descomposición interna que lo debilitaba desde dentro? Las luchas por el poder, las conspiraciones y los conflictos internos son parte de la narrativa que nos invita a explorar las dinámicas de la gobernanza en una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. ¿Qué podemos aprender de sus errores y aciertos? El enigma de Zaratustra, el fundador del zoroastrismo, también nos confronta con preguntas profundas sobre la espiritualidad y la filosofía. Su vida, envuelta en mitos y leyendas, nos lleva a cuestionar el impacto de sus enseñanzas en el pensamiento persa y más allá. ¿Cómo influyeron sus ideas en la moralidad y la ética de su tiempo? La búsqueda de respuestas sobre Zaratustra nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Los jardines de Pasargada, con su diseño avanzado y su construcción secreta, son otro ejemplo de la grandeza persa. ¿Cómo lograron crear un sistema hidráulico tan sofisticado en una época sin la tecnología moderna? La combinación de arte, ciencia y espiritualidad en estos jardines nos habla de una civilización que valoraba la belleza y la armonía con la naturaleza. ¿Cuánto de esta sabiduría se ha perdido y qué podemos rescatar hoy en día? La conexión entre los persas y civilizaciones más antiguas como Sumeria y Babilonia también nos lleva a cuestionar los límites de la historia. ¿Qué intercambios culturales y conocimientos fluyeron entre estas culturas? La idea de que las civilizaciones están interconectadas nos invita a pensar en la humanidad como una red de influencias y aprendizajes mutuos. Cada descubrimiento que hacemos sobre el pasado nos ayuda a entender mejor nuestro presente. El uso de psicotrópicos en los rituales zoroastrianos plantea más preguntas sobre la espiritualidad persa. ¿Qué sustancias sagradas utilizaban y con qué propósito? Estas prácticas nos recuerdan que la búsqueda de lo divino ha llevado a muchas culturas a experimentar con la consciencia, buscando respuestas en lo que va más allá de lo tangible. Podemos encontrar paralelismos en nuestras propias tradiciones espirituales. La figura de los inmortales, la legendaria fuerza militar persa, se convierte en un símbolo de misterio. ¿Qué tácticas ocultas y estructuras jerárquicas sostenían su poder?
La fascinación por su organización nos lleva a considerar cómo los líderes pueden influir en el destino de un imperio. La estrategia y la lealtad son temas perennes que resuenan a lo largo de la historia. La historia de Ciro el Grande y su tumba en Pasargada nos deja con una sensación de incertidumbre. ¿Dónde descansan sus restos realmente? La búsqueda de su paradero es un recordatorio de que, a pesar de los logros de una civilización, la fragilidad de la memoria histórica puede llevarnos a perder incluso a los más grandes de nuestros héroes. Los misterios del Imperio Persa no son meros relatos del pasado, son tesoros de conocimiento y reflexión que siguen siendo relevantes hoy. Nos enseñan a cuestionar, a buscar respuestas y a valorar la riqueza cultural que ha moldeado a la humanidad. A medida que exploramos estos enigmas, también nos confrontamos con nuestras propias preguntas sobre identidad, legado y el futuro que estamos construyendo. Así, el Imperio Persa, con todos sus misterios, se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios anhelos, temores y aspiraciones. ¿Qué lecciones podemos aplicar en nuestra vida diaria? La historia persa nos anima a aprender de los errores del pasado, a valorar el conocimiento y a celebrar la diversidad cultural que nos rodea. La búsqueda de respuestas sobre el Imperio Persa es un viaje sin fin. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender no solo a los persas, sino a nosotros mismos como seres humanos. En este camino, recordemos que cada misterio resuelto genera nuevas preguntas y que la curiosidad es una de las fuerzas más poderosas que poseemos. La historia aún tiene mucho que contar, y nosotros estamos aquí para escuchar.